Según el DANE, en su última encuesta en el 2024, en Colombia hay 12 millones de madres solteras. ¿Y por qué estoy hablando yo de este tema si hoy tengo un hogar maravilloso donde mis hijos cuentan con un padre que les da mucho amor y apoyo económico? Bueno, les estoy hablando de esto porque yo fui madre soltera durante 8 años y pasé muchísimas situaciones que creo que nunca he comentado, y hoy creo que es necesario, no solamente porque sea mi historia, sino porque es la historia de muchas mujeres allá afuera, que no solamente están permitiendo acoso laboral, sino que también están permitiendo burlas, prejuicios sociales, prejuicios familiares, prejuicios relacionados también con la religión y un sinnúmero de abusos que muchas mujeres, por el hecho de ser madres solteras y estar en una condición más vulnerable, comenzamos a experimentar. Yo llevo con mi amado de relación 13 años, sin embargo, fue hasta el 2015 donde realmente, después de una larga relación de noviazgo, decidimos que íbamos a convivir y él decidió adoptar a mis hijos como suyos, aun cuando ya tenían un amor genuino entre ellos, ya ellos le decían papá, él ya les daba obsequios, los llamaba, hablaba con ellos y también conmigo, pero hasta ese momento la relación siempre fue de noviazgo, porque yo en ningún momento estuve buscando reemplazar al padre de mis hijos, que no es para eso que estoy haciendo este video. Aquí no voy a hablar de la historia de cómo me fue a mí con el padre de mis hijos y por qué me separé, no ese es el tema. Aquí el tema es el tipo de acoso al que nos vemos expuestos por familiares, por nuestro entorno social y, en mi caso puntual, en el ámbito laboral. Habiendo explicado este tema de que si bien hoy no soy madre soltera, sí lo fui durante 8 años hasta el 2015, y sí tengo mucho que aportar, mucho que contar para que de pronto tú que estás viviendo esa situación tomes una acción en tu vida, tomes una decisión de empoderarte, de documentarte, de llenarte de valentía y de entender que hay leyes donde, si tú te informas muy bien, puedes usar para cortar con este tipo de hombres acosadores que hay, especialmente en el mundo corporativo en el que yo me desenvolvía. La primera situación en la que yo me vi expuesta en aquel momento fue inclusive de las personas en la misma casa donde yo vivía en su momento y de algunas personas cercanas, donde las mujeres principalmente, que esto me parece muy triste porque normalmente son las mujeres las que más hacen este tipo de comentarios, sabían que yo estaba siendo maltratada física y psicológicamente en presencia de mis hijos, que en ese momento tenían apenas 2 años y 8 meses aproximadamente Carol y 6 o 7 meses Julián. Ellas, sabiendo y viendo la situación que yo vivía diario con esta persona, me decían que no me separara, que cómo se me ocurría, que lo que unía a Dios no lo separaba a nadie, que yo debería aguantarme por mis hijos, que debería tenerle paciencia por mis hijos, aún sabiendo el tipo de maltrato al que yo estaba siendo expuesta. Y aquí es donde empiezo por decir, yo sé que no es mi situación, no es mi historia, es la historia de muchas mujeres que la están viviendo, que la han vivido, o que están permitiendo maltrato por parte de sus parejas, por parte en ocasiones de los familiares de la pareja o de sus propios familiares, por el miedo a no quedarse como madre soltera, por el miedo a que no sea capaz de salir adelante, que no tenga los recursos necesarios para sacar a sus hijos, o peor aún, por el miedo a no ser juzgada por un entorno todavía machista, al menos en mi país, donde siempre se está juzgando esta figura de la madre soltera y nunca se toman el trabajo de investigar por qué se separó, qué le está pasando, cómo hace para sacar a sus hijos adelante, sino que inmediatamente se llenan de prejuicios hacia ella, y en muchas ocasiones, la mayoría de hombres, esta fue mi situación, puede que muchas mujeres no la estén viviendo, pero por mi parte la mayoría de hombres que se acercaban a mí siempre hacían comentarios despectivos o insinuaban que yo tenía que acceder a ciertas cosas por el hecho de ser madre soltera. Sumado a que ya venimos siendo vulneradas muchas veces por la pareja, por la familia, por el entorno social, los hombres que se acercan a muchas de nosotras a querer tener una relación sentimental lo hacen a través de aprovecharse de esta vulnerabilidad que estamos viviendo en el momento para que accedamos a cosas que en muchas ocasiones nosotras no queremos, pero que insinúan que con un poco de dinero vamos a acceder por el hecho de ser madres solteras. En segundo lugar, el tema que más me afectó fue cuando comencé a ir a entrevistas laborales. Para aquel momento yo no tenía tanta experiencia, entonces mis trabajos eran los primeros trabajos que yo tenía como tal de manera formal, porque antes de separarme teníamos una farmacia con mi expareja y pues no había yo trabajado como tal para una empresa. Yo tuve a mis hijos muy joven. Carito nació cuando yo iba a cumplir 22 años y Julián nació cuando yo iba a cumplir aproximadamente 24 años. Entonces, para este momento, los trabajos que había tenido en mi adolescencia habían sido de manera
informal y luego había conocido al padre de mis hijos con quien teníamos la farmacia y esa era toda mi experiencia laboral. En aquella primera entrevista que la tuve justo 20 días antes de separarme oficialmente de mi expareja con mis hijos pequeños, recuerdo que la primera pregunta fue: ¿tienes hijos? Y yo claramente dije que sí, que tenía una niña de casi 3 años y tenía un niño de 8 meses. Y de una vez se miraron, eran 2 personas los que me estaban entrevistando, los dueños de ese lugar. Ellos se miraron inmediatamente como si no hubiera empezado muy bien la entrevista. Luego me preguntaron si tenía el apoyo del padre, para lo cual cuando yo vi la cara que ellos pusieron, inmediatamente pensé en mentir y fue decir que sí tenía el apoyo económico del padre. Y para ese momento mi madre se acababa de separar y ella me apoyaba cuidando de mis hijos en casa mientras yo podía trabajar. Para ese momento ellos todavía no estaban en ningún jardín ni colegio porque eran muy pequeñitos. Lo primero que se me ocurrió a mí en ese momento fue decir que sí me apoyaba el padre de mis hijos cuidándolos económicamente, cosa que no era del todo cierta, y aparte de eso que mis padres me apoyaban económicamente con la otra parte que no podía contribuir el padre de mis hijos. Y en ese momento la entrevista se suavizó un poco porque como que ellos me vieron muy segura de que yo tenía todo el tiempo para el trabajo y de que no iba a estar de pronto pidiendo permisos o que no iba a ser un inconveniente por el hecho de ya tener 2 hijos. Después de este episodio conocí muchísimas madres solteras, inclusive me pedían recomendar personas para trabajar y si eran mujeres en lo posible que no tuvieran hijos pequeños, que no estuviera solamente a cargo de ellos porque esto se convertía en un problema. Y si bien yo entiendo las empresas, yo entiendo que pues de pronto sí pueda ser un inconveniente y que muchas mujeres puedan ser irresponsables, porque yo no puedo hablar aquí por todas las madres solteras de que todas son disciplinadas, aplicadas y responsables con su trabajo. También hay una situación aquí y es, aparte de que ya estamos vulneradas porque no tenemos la economía para sacar a nuestros hijos adelante, no tenemos el apoyo psicológico de la pareja, aparte de eso también se nos rechaza en los trabajos cuando la mayoría de las madres, yo sé que sí son muy responsables, yo sé que sí cumplen con sus deberes y en muchas ocasiones lo hacemos con más determinación porque precisamente tenemos ese motor que es mantener a estos hijos y sacarlos adelante. Pero más allá de mentir en una entrevista laboral, empecé a experimentar también en mi caso indirectas como: deberíamos salir el fin de semana, mira tú que tienes 2 hijos, tú necesitas un poco de apoyo, deberías aceptar que yo te ayude. Y claramente la insinuación siempre iba a una palabra que no puedo decir acá porque no está permitida en YouTube, pero ya ustedes me entenderán a qué tipo de acoso me estaba yo sometiendo en ese momento, insinuándome que me podían ayudar económicamente para mis hijos cuando en ningún momento yo les estaba pidiendo ayuda. Y en mis trabajos en ningún momento yo mostraba vulnerabilidad de contar o insinuar que no tenía para comer o que no tenía para mis hijos, porque precisamente quería evitar este tipo de situaciones. Invitaciones a salir con este tipo de propuestas, insinuaciones como: tú debes mantener el trabajo y portarte muy bien aquí porque tienes responsabilidades que no puedes evadir. Propuestas que lamentablemente yo acepté como trabajar turnos dobles por el mismo salario mientras la otra persona estaba de vacaciones, precisamente porque yo no tenía más trabajo en ese momento y que creo que esa fue la única vez que yo acepté ese tipo de cosas, como por ejemplo trabajar el doble por el mismo salario, simplemente porque tenía 2 hijos y no tenía de dónde más generar ingresos. Fue esa la última vez que yo permití ese tipo de acoso, de abuso laboral como tal, y ya en los demás empleos que tuve cada vez fui mucho más estricta con esto y por eso tuve muchos inconvenientes, precisamente llamados de atención en recursos humanos, porque yo me defendía de este tipo de acoso. Luego de este trabajo yo entré a una corporación, ya una empresa mucho más grande, donde ya había una estructura como tal empresarial mucho más conformada, pero en este lugar trabajaba alguien que ya venía acostumbrado por muchos años a acosar y a seducir a muchas mujeres usando precisamente esta técnica. La mayoría de ellas eran madres solteras y lo pude comprobar porque luego de que yo salí de esta compañía hablé con algunas mujeres que trabajaban en la anterior empresa donde él había estado y me contaban exactamente las mismas situaciones y lamentablemente ninguna de ellas había puesto un alto, un par en el camino por miedo a que las despidieran porque él era el jefe. Este personaje que hoy en día trato de soltar toda esta energía y no digo que del todo ya me haya quitado el fastidio y el rechazo que tengo por todas las actitudes de este tipo, que la verdad era supremamente desagradable, era sencillamente asquerosa su actitud, no solamente conmigo sino con otras mujeres. Tenía la costumbre de que cuando iba en el carro por algún motivo teníamos que ir a algún evento, alguna situación que se presentara de la empresa,
estar insinuando cosas como, por ejemplo, ya había empezado yo con mi novio en aquel momento, que mi actual esposo, y me decía, pero deberías tener cuidado porque mira, tu hija se está poniendo bonita y ese tipo quién sabe qué le puede hacer. O sea, sin estar yo insinuándole ningún tema personal, él comenzaba a insinuarme cosas tan horribles como que mi pareja, por ejemplo, podía acosar a mi hija, que yo no debería tener novio, que yo debería tener, mira, hay una palabra que se usa mucho en Colombia y es arrocitos en bajo, que quiere decir como parejas ocasionales, porque tenía 2 hijos y que yo no tenía derecho a conformar un hogar, que yo no tenía derecho a tener una relación estable. Y de verdad que todo esto era sin estarle yo, estábamos saliendo de trabajo, estábamos saliendo en un ambiente completamente laboral y él siempre comenzaba a propiciar este tipo de cosas. En algunos de estos eventos se consumía también alcohol y cuando esta persona tomaba alcohol, pues ya el caso no era solo conmigo, el caso era con otras 2 o 3 de mis compañeras, quienes lamentablemente tampoco se atrevían a poner un alto porque les daba miedo y en algunas ocasiones terminé de hecho yo enfrentándome a él y tratando de evitar que la siguiera acosando de esta forma. Tuve varios enfrentamientos con él, siempre que nos veía estaba insinuando cualquier cosa, estaba insinuando como que tú no deberías contestarme así porque tú tienes cola. Tienes cola significa que tienes hijos y que eres responsable de ellos, como que se refería como a que tú tienes que aceptar esto porque recuerda que tú tienes en tu casa 2 hijos que mantener, tú no vas a renunciar porque recuerda que es una presión constante la que yo recibía por este tipo y también, como les digo, creo que era una de mis compañeras la que más recibía también esta presión y que lo normalizamos. Lamentablemente para ellas también era como, ay, no pasa nada, dejémoslo que hable. No, eso se llama acoso laboral. Eso se llama no solamente acoso laboral, sino de otro tipo también y tú me estás entendiendo a qué me refiero. Eso se puede denunciar. Hoy en día yo como me arrepiento de no solamente no haberlo grabado, sino de haberlo denunciado, porque lo que él estaba haciendo era completamente ilegal y era una falta de respeto completamente conmigo y con las compañeras que en ese momento lo estaban experimentando. Y esto por decir que a madres solteras, pero sé que muchas mujeres casadas también viven este tipo de presión laboral, también viven este tipo de acoso y simplemente por el miedo a no dejar este trabajo, por el miedo a que no vamos a conseguir otro trabajo, lo seguimos permitiendo. Y yo hoy te quiero decir algo, si te despidieran hoy, entonces ¿tú qué harías? ¿No crees que en cualquier momento de cualquier empresa te pueden despedir? Y muchas lo han vivido. De hecho, después de que yo salí de allá, una de ellas fue despedida. Entonces el miedo que ella tuvo y todo lo que permitió, quedó en nada porque finalmente la despidieron y eso puede pasar en cualquier trabajo. Esta es una norma que yo he tenido en mi vida siempre y es no permitir este tipo de abusos, este tipo de acosos tan solo por dinero. Nunca he tenido miedo a salir de un trabajo o de una relación aun cuando no tenga nada de dinero. Mira, yo ya me había separado sin dinero y con un trabajo donde apenas estaba empezando. Había salido de este acoso que vivía por parte de mi pareja, de este abuso que yo estaba viviendo y mis hijos también. Y no estaba dispuesta a permitirle ningún trabajo. Y yo creo que por eso tengo una lista tan larga como 17 empleos antes de ser emprendedora, porque precisamente cada vez comencé a permitir menos este tipo de cosas y cuando tú no permites, cuando tú pones un alto, pues definitivamente te hacen la vida imposible y en la mayoría de ocasiones nos tenemos que ir. Pero no denunciar, no reportar este tipo de casos, lamentablemente hace que muchas otras mujeres lo sigan viviendo, lo sigan permitiendo y que en ocasiones tienen mucho más miedo que nosotras y permiten este tipo de acosos día a día. Y eso es una vida que no se la deseo absolutamente a nadie. Es horrible vivir donde te están acosando y presionando cada día por el hecho de que tienes 2 hijos y que eres tú la única responsable de mantenerlos. Y sumado a todo esto, veo como muchas mujeres, y en ocasiones no era tan directo conmigo, pero sí lo escuchaba de lejos como, usted que ya tiene 2 hijos y está sola, debería tal cosa, debería no salir, debería no hacer esto. Todo el tiempo se te está recalcando sin estar pidiendo opinión, sin estar pidiendo absolutamente nada de nadie, como que tienes que dejar de ser o hacer porque eres madre soltera. Sin embargo, esto con los hombres normalmente no sucede. A los hombres se les deja la libertad de que hagan lo que quieran e inclusive conozco hombres que son padres solteros que los admiro muchísimo porque muy pocos se toman esa responsabilidad. Y a ellos no se les recrimina de esa manera porque realmente todavía hay un machismo muy aceptado en nuestra cultura o por lo menos en la que yo conozco en Sudamérica, en varios países hablo con muchas mujeres que lo viven, no solamente en Colombia, donde siempre se le está cargando toda la responsabilidad a la mujer, pero cuando vemos padres solteros es una admiración por ellos como si no fuera normal que ellos se hagan cargo de sus hijos.
Entonces toda esta presión, no solamente laboral, sino también familiar y de nuestro entorno en general, se convierte en algo que normalizan muchas mujeres y que si no levantamos la voz y que si no nos preparamos y nos educamos, si no salimos de ese victimismo, porque realmente yo veo que muchas mujeres se victimizan. Veo algunos comentarios en algunos videos y veo también lo que me dicen en el día a día como, no, lo que pasa es que pues tú que pudiste, tú que tuviste la valentía, no, pues tú que tienes a tu esposo. No, yo también tuve que pasar por esto. Yo no tenía para darle de comer a mis hijos, yo tenía que pedir el mercado fiado. Fiado significa que me lo daban y lo pagaba al mes porque no tenía con qué comprarle a mis hijos. Y aún así yo renuncié de todos esos empleos, aún así me enfrentaba a estas personas, les contestaba a estas personas, no permitía ese tipo de abuso, ese tipo de acoso. Si bien ellos me lo decían, me lo manifestaban, siempre puse un pare y siempre insinué mi molestia y en algún momento llegué a reportarlo a recursos humanos. Lamentablemente esta persona ya no estaba, pero por lo menos quedó el precedente ante esa compañía para que no volvieran a recibirlo, o si lo recibían para que supieran el tipo de cosas que esta persona hacía, en especial con las mujeres más vulnerables que trabajaban allí. Y si yo siguiera aquí compartiéndoles todas las experiencias que he vivido, créeme que no terminaría este video. Yo te animo a que si tú estás pasando por esta situación, me lo compartas acá porque yo sé que muchas mujeres están viviendo esto. No solamente madres solteras, sino también casadas o mujeres solteras que no tienen hijos. Sin embargo, quise hacerlo puntualmente porque lo viví, porque durante 8 años experimenté esta situación. Y algo increíble, y es que ahora que estoy casada con mi amado, que tenemos una relación hermosa, que él es el padre de amor de mis hijos, como le decimos nosotros, fuimos a una visita hace muy poco acá donde una persona de otro país que tiene supuestamente mucho dinero y educación, según él, y delante de mi pareja, delante de una amiga y de mi pareja, estábamos hablando, yo le comenté que tenía 2 hijos y que no eran hijos de mi amado, y en ese momento me dice, ¿y si son hijos de un solo papá o los tuviste con 2? De una manera tan despectiva que obviamente mi amado se dio cuenta, que llegan a un nivel de abuso hacia las mujeres, de preguntarme si mis hijos eran de 1 o de 2 padres, porque es que como hay tantas mujeres así en Colombia, con una cara y una forma tan despectiva, y ya al finalizar, cuando nos fuimos a despedir, se me acercó y me sobó el brazo por acá mientras mi esposo iba adelante. O sea, este tipo de cosas las seguimos viviendo, inclusive ya con una trayectoria donde con él llevo ya 13 años, donde llevamos desde el 2016 una relación completamente formal, y este tipo de situaciones se siguen presentando y que si nosotros no ponemos un pare se va a seguir presentando hasta el último día de nuestras vidas, porque el tema del machismo es algo que hemos promovido las mismas mujeres. Lamentablemente somos las mujeres las que más criticamos y juzgamos a las demás mujeres. Lamentablemente somos las que más acusamos y juzgamos a otras, en cambio de haber una sororidad y apoyarnos entre nosotras mismas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? Con esto no estoy diciendo que todos los hombres sean así. Yo tengo un hombre maravilloso, tengo un hijo que amo con todo mi corazón, tengo a mi padre que ha sido supremamente respetuoso conmigo, conozco muchas personas a mi alrededor que son respetuosas, pero también veo muchísimas mujeres en edades tempranas y en edades muy adultas tolerando celos, machismo, insinuaciones de que no te vistas así porque, de que no mires de esta manera porque, no te peines, no te arregles, no hagas esto, no puedes trabajar, mejor que te quedes en casita. Una opresión tan grande hacia las mujeres que yo no puedo creer que en pleno siglo XXI nosotros estemos permitiendo este tipo de situaciones. Y eso me motiva a compartir justamente este tipo de experiencias. Insisto, como lo decía al comienzo, porque no soy la única, porque sé que son muchas, miles y millones, porque según el DANE dice que hay 12 millones de madres solteras en Colombia, y si bien sé que no todas están pasando por esta situación, si bien sé que no son todas las madres solteras, sé que también hay muchas solteras jovencitas o mayores y muchas otras mujeres que han seguido tolerando durante años cosas que normalizamos como son cosas que se viven en el hogar, hay que permitirlo, son cosas del trabajo, son gajes del oficio. Y no son gajes del oficio, son cosas que hemos normalizado y permitido y que son un abuso, y que quiero que sepas hoy que no importa la edad que tengas, no importa cuántos hijos tienes, no importa si eres soltera o casada, o para el caso de las que ya son madres, sí es posible comenzar completamente de cero. Y te lo digo porque yo lo logré sin estudios titulados, lo logré viniendo de una relación donde me estaban maltratando a mí, donde estaban maltratando a mis hijos, y aún así yo pude salir, tocar puertas, armarme de valor, estudiar, documentarme, investigar, volverme una apasionada por el conocimiento y la investigación, y de esta manera lograr no solamente sacar a mis hijos adelante durante 8 años como madre soltera,
sino de ser un ejemplo para que el día de mañana mi hija, mi sobrina o las personas que me conocen, las mujeres que estoy impactando de alguna manera, no repitan la historia, crean en sí mismas y entiendan que sí es posible de que una mujer genere los ingresos, que salga adelante, que pueda con 1, con 2, con 5 hijos. Y todo esto es una realidad que vivimos muchas mujeres, madres solteras o mujeres libres, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos comenzar a salir de esto? Y si bien yo no tengo la verdad absoluta para todas, sí tengo la mía y mi experiencia de qué hice yo para salir de este bucle donde lo que yo atraía era jefes que cada vez eran más acosadores, donde yo atraía personas que querían ser mis parejas y que eran cada vez más acosadores también porque veían mi vulnerabilidad como madre soltera. A pesar de que yo siempre he sido una apasionada por el conocimiento, en esa época yo no tenía como la disciplina, no tomaba la decisión, porque definitivamente para mí el conocimiento siempre ha sido una decisión, siempre hubo bibliotecas gratis, siempre hubo libros que me podían prestar, luego llegó la internet, así que yo no puedo victimizarme y decir que es que yo no tuve el conocimiento, no, yo sí lo tenía, pero no decidí a documentarme. Y creo que tener los 2 niños pequeños me sirvió mucho porque yo sabía que aprender yo, investigar yo, documentarme yo, era el ejemplo para ellos precisamente y era el ejemplo para muchas otras mujeres de que vieran que sí era posible salir adelante siendo madre soltera. Así que apasionarme, como les decía anteriormente, por el conocimiento, pero en serio, hasta el día de hoy lo hago, de investigar normas, leyes, estatutos, vacíos legales, cómo puedo yo defenderme ante un hombre agresor, ante un gerente o un jefe de una compañía que es un acosador, cómo puedo yo proceder según la ley y no permitir este tipo de acosos. ¿Cómo puedo yo defenderme yo misma con coherencia, con elocuencia? ¿Qué palabras puedo usar? ¿Dónde puedo leer eso? ¿Dónde puedo aprender? Eso no lo traía yo incorporado en mí, eso lo aprendí. Yo crecí en un entorno machista donde la mujer era para cocinar y tener hijos y si no, pues ¿para qué vino a este mundo? Lo escuché decir muchas veces de mis vecinos y de familiares cercanos. Si no va a tener hijos, entonces ¿a qué vino? Si es que usted es mujer. O sea, claramente siempre lo escuché. Pero eso no significa que como yo crecí en ese entorno, no hayan otros entornos donde yo pueda ver una realidad diferente y construir una realidad diferente para mí y para mis hijos. Hace poco tiempo encontré un perfil de una persona que de verdad que si yo hubiera encontrado este perfil, que me parece que hace una labor increíble esta mujer, que se los voy a dejar acá abajo en la descripción y aquí les voy a dejar una captura de pantalla de su Instagram. Ella comparte en Instagram, comparte en TikTok, creo que es donde más está y tiene su página web que se dedica no únicamente a madres solteras, pero en general, en la mayoría de casos, a mujeres a enseñarles a jugar el juego corporativo. Yo no me estoy ganando nada, esto no es publicidad pagada con Vivi Montoya, simplemente la encontré y siento que me hubiera ayudado tanto escuchar a esta mujer cuando yo estaba pasando este proceso del mundo corporativo, de que tenía que ser empleada porque yo no tenía ni el dinero ni las ideas para comenzar en ese momento. Bueno, cuando empecé a emprender tampoco tenía el dinero, pero sí cambié de mentalidad y esto hizo que yo usara ideas, que usara recursos intelectuales para poder comenzar mis emprendimientos. Pero el caso es que en ese momento a mí me hubiera servido muchísimo escuchar a esta mujer. Esta mujer tiene un contenido que si tú realmente necesitas empoderarte, necesitas aprender sobre leyes, sobre cómo defenderte. De hecho, tiene creo que unos cursos bastante asequibles si tú estás en el mundo laboral y no puedes emprender o sencillamente no quieres y necesitas aprender a defenderte de tus jefes, sean hombres o sean mujeres, porque en mi caso el acoso siempre vino la mayoría de veces por hombres, pero claramente también tuve mujeres que tenían estas insinuaciones, que me lo decían aún más de frente por el hecho de ser mujeres, que abusan de su poder y que te someten a un nivel donde tú dejas de cuidar a tus hijos, donde tú dejas de tener vida, de tener paz contigo misma por estar tolerando este tipo de cosas. Así que ya para ir cerrando, les comparto ese perfil. Como les dije, no estoy ganando absolutamente nada por ello. Esta mujer no me conoce, yo no la conozco a ella, pero su contenido siento que le cambia la vida a muchas personas y puede que tú seas una de ellas. Y lo último que te quiero compartir y que te lo digo desde mi corazón es que no permitas que el miedo te gobierne, no permitas que el miedo te abrume. Mira, cuando yo comencé a defenderme de estos hombres en especial, me ponía roja, temblaba, lloraba, inclusive yo me defendía llorando porque el control emocional que yo tenía en ese momento era pésimo. Pero no permitas que el miedo te abrume, te gobierne y que tú termines aceptando este tipo de maltrato simplemente porque te crees inferior. Tú no eres inferior absolutamente a nadie, no eres ni más ni menos que nadie. Tienes derechos, no importa si limpias casas, no importa en lo que sea que trabajes. Y esa es otra historia que les contaré en otro momento. Siendo soltera,
el acoso laboral que yo viví, no solamente de hombres, sino de mujeres en este caso, por el hecho de trabajar en limpieza de casas o como mesera o en cualquier trabajo que no tuviera supuestamente un perfil más alto de ejecutiva. Y cuando llegué a estos perfiles, lo que les conté hoy en este video, mira todo lo que experimenté. Entonces no creas que porque tú limpias casas o eres mesera, vas a llegar a un mundo corporativo donde te van a tratar o a respetar mejor si tú no te das tu lugar. Eso no va a pasar. Ni limpiando casas, ni barriendo calles, ni siendo gerente de una compañía. Si tú no te das el valor, el lugar, siempre va a haber alguien por encima tuyo, sin importar que seas la dueña de la compañía. Puede llegar un cliente de otra compañía con mucho más poder que tú y te va a hacer querer vivir este tipo de experiencias. Entonces no esperes a que los demás te traten bien, sino apréndete a defender, porque estamos en un mundo donde así funciona y lamentablemente cuando somos empleados tenemos muchísima desventaja frente a esto, y si no nos documentamos, si no nos informamos, vamos a terminar viviendo una vida infeliz día a día en cualquiera que sea el trabajo que tengamos. Para este tipo de personas, agacharles la cabeza, ponerte a llorar, tímida, esconderte, hacerte chiquita, es la presa perfecta. Para ellos buscan ese tipo de personas. Aquí no importa si son hombres o mujeres los que te están acosando. Ese es el tipo de perfil que siempre están buscando para decirte indirectas, para ponerte a trabajar el doble, para no pagarte lo que te mereces, porque van a ver en ti una persona que se deja. Y cuando una persona se deja manipular, va a atraer cada vez más manipuladores. La única solución que yo encontré fue educarme, investigar, aprender y atreverme, aún con miedo, con pánico, con temblor y sudor en mis manos, a confrontar a este tipo de personas. Deseo de todo corazón que esto que he compartido contigo sea de valor, que si no es de valor para ti, lo sea para alguien, que este perfil que les estoy compartiendo acá les aporte. Ella tiene mucho contenido gratuito que si tú te vas en Instagram o en TikTok vas a encontrar un montón, y que sé que lo puedes aplicar en tu vida y puedes comenzar a detener este abuso. Si tú lo detienes, créeme que no solamente tú te estás librando de ello, sino estás librando a un montón de personas que quizá no tengan la misma valentía que tú tuviste o que en este caso yo tuve para cortar con este tipo de situaciones. Deseo que sigas viviendo momentos maravillosos en tu vida. Recuerda que mi nombre es Liliana Castillo y mi mayor motivación con estos videos siempre es inspirarte a que tomes acción con lo que tienes en tus manos y en tu corazón, y para este caso, inspirarte a que no permitas más el abuso en tu vida familiar, social o laboral.